Vale, pues empezamos con la charla vamos a ver cómo detectar problemas de rendimiento, de web performance, con las Chrome DevTools. Las Chrome DevTools son una herramienta muy potente que tenemos disponibles directamente en el navegador. Así que vamos a ver cómo tenemos diferentes herramientas para buscar problemas de rendimiento para mejorarlos. Me presento, soy Joan León. Aquí en las slides, cuando tengáis acceso, todo esto son enlaces, cosas destacables. El primero que tenemos de WebPerf Snippets, lo veremos cómo lo implemento. Son una serie de scripts que estoy utilizando para hacer auditorías de web performance. En mi blog estoy actualizando bastante contenido últimamente, sobre todo relacionado con temas de rendimiento y ahora con temas de inteligencia artificial, cómo utilizar los skills, por ejemplo, para estos cometidos. Estoy como Google Developer Expert en la subcategoría de Web Technologies de Google. También soy miembro del Google Developer Group Girona para organizar eventos relacionados con tecnologías Internet y bajo el paraguas de Google. Y la asociación GeeksCats, que es una asociación en la cual simplemente pues damos visibilidad a cosas, contenido técnico, charlas y meetups. Por último, también estoy como Cloud Ambassador para todo el tema de imágenes y vídeo, que me apasiona muchísimo esa parte de optimización. Lo primero que quería comentar es un disclaimer muy grande y es que es imposible que veamos todo lo que hace las Developer Tools. Voy a ir a cosas muy concretas, voy a ir bastante rápido justamente porque me interesaría compartir lo máximo posible, pero aún así el disclaimer muy grande es que tenemos muchas herramientas, muchas opciones que intentaremos, o sea, que no tenemos tiempo suficiente como para verlo en una charla. Me focalizaré en Chrome. Aquí tenéis las tres opciones disponibles, que es Chrome estable, el primero que tenemos. El de medio en amarillo es el Chrome Canary, que es la versión que van publicando continuamente, es la versión de desarrollo que podemos actualizar continuamente. Y por último, Chromium, que en el caso de Linux no tenemos la Chrome Canary para utilizar, pero sí podemos utilizar Chromium. Hay varias maneras de abrir las Developer Tools. Podemos hacer botón derecho inspeccionar, podemos ir arriba a la derecha los tres puntitos, More Tools, Developer Tools. Aquí abajo tenéis acceso directamente a esta información y luego shortcuts disponibles, ¿vale? En Windows y Linux con F12, perdón, se abren directamente las Developer Tools, con función F2 también en Mac o Command Option I para abrir directamente el último panel que hemos utilizado y luego shortcuts directamente para las consolas y los elementos. Vale. La gente que ya habéis trabajado con las Developer Tools, cuando abrís las Developer Tools por primera vez, porque hemos visto que nos abre la última que hemos hecho, que hemos trabajado, se abre en la parte de Elements. Y en Elements simplemente vemos el código HTML renderizado por el navegador. Este no es el HTML que sirve el servidor, sino el HTML que ha acabado renderizando. Aquí hay algunas cosas que podemos ver, luego vemos en una slide alguna, algún pequeño tip relacionado con rendimiento. Siempre vamos a verlo así, ¿vale? Porque como decía, hay muchas otras cosas que podríamos analizar para depurar. En- Dentro del propio Developer Tools también tenemos un menú con los tres puntitos, el cual hay uno que tiene More Tools y ese More Tools nos explica este otro submenú con un montón de opciones. Aquí arriba tenemos las pestañas que tenemos disponibles para inspeccionar dentro de las Developer Tools. No hagáis caso al orden porque el orden se puede cambiar, se puede arrastrar. Entonces, yo tengo puesto por defecto el más cercano a Elements, tengo puesto Performance, luego Console, Source, Network. Así que tened en cuenta que lo podéis arrastrar y alguno de ellos puede ser que no esté. Por ejemplo, el último que tenéis a la derecha, Layers, fijaros que lo tenemos también aquí en esta parte de aquí lo tenemos y una vez se ha abierto, la próxima vez que abriremos las Developer Tools, sí que está esa pestaña, si no, no está disponible. Luego veremos la de Layers. He resaltado en rojo las funcionalidades y pestañas que tenemos disponibles relacionadas con el tema de rendimiento. Coverage, Layers.
Memory Inspector, Network Conditions, Performance Monitor, Recorder, Rendering, Request Conditions, que todas estas son las que se pueden ocultar o hacer aparecer, pero fijaros que aquí no están las principales como el Performance, Network, Source, etcétera. Por norma general, cuando me dan una URL, lo primero que hago es ir a la pestaña de Network y ordeno por tamaño para ver si hay alguna cosa que se va mucho de lo habitual. ¿Vale? Esto es la web del evento, la web de nerdearla.com en Chile, para Chile en concreto. Y aquí, dentro del network, tenemos los filtros, que por aquí podemos filtrar, disable caché, hacer el throttling para que emular una velocidad más lenta, luego lo veremos eso. Eh, bueno, aquello es a nivel de filtro de configuración. Luego esta barra es la de los filtros, donde podemos filtrar por las imágenes CSS, el JavaScript, fuentes, media. Perdón, que he perdido el foco aquí. Vale. Y luego el panel principal, que es donde tenemos la información por columnas. No están todas las que hay disponibles. Todas, evidentemente, es una locura y no caben. Se suele utilizar algunas por defecto, el status, el type, el tiempo, el priority. Es una columna que es muy probable que no tengáis disponible, que nos define la prioridad que le ha dado el navegador a ese recurso. Em, Se puede ver con el botón derecho sobre la parte del superior de las columnas, los títulos de la columna, botón derecho, y ahí tenemos opciones para mostrar o ocultar las que queramos. Vale, dentro de Network y filtrando por imágenes, aquí por ejemplo puedo ver que están filtradas las imágenes de la página. Tenemos una opción que es, esto poca gente lo sabe, si presionamos Shift sobre uno de los elementos, en este caso yo he hecho sobre este último, nos dice quién, en verde, quién ha descargado ese recurso. Y curiosamente aquí tenemos que este recurso, que es un PNG de 219K, lo ha descargado, el trigger ha sido un redirect. Luego lo veremos, que eso lo he encontrado interesante y lo he visto. O sea, lo he analizado. Y aquí tenemos el otro ejemplo. Si hacemos ese shift sobre un recurso CSS, vemos que el padre, por decirlo de alguna manera, el trigger que ha lanzado la petición para este recurso es el propio HTML, que tiene sentido, pero este CSS ha hecho trigger a, y lo marca en rojo, tres fuentes. Entonces ahí las tenemos. Ese es un CSS de las fuentes que ha hecho el trigger a las otras fuentes. Entonces, de ahí, de esa manera, podemos ver cómo esa cascada o ese recurso de quién viene. Por otro lado, fijaros que en la columna Initiator tenemos justamente el CSS2 aquí, que viene a ser el recurso que tenemos seleccionado. Otra opción que tenemos en la propia pestaña de Network es cuando seleccionamos uno de los recursos, tenemos los headers. Se nos abre a la derecha un sidebar donde tenemos headers, preview, response, la respuesta en crudo, quién ha inicializado ese recurso, el timing y las cookies. Aquí hay una cosa interesante que me ha llamado la atención y es que está el early hit header que, o sea, realmente he de decir que enhorabuena a la gente de Nerdearla, porque la web es rápida, la web está bien optimizada y tiene cosas muy buenas como esta, por ejemplo. A nivel de servidor se está enviando directamente el preconnect de algunos recursos. Aún así, luego veremos esto de estos preconnects, creo que se podría mejorar un poco. El timing, como decía, la respuesta del servidor, el time to first byte es de 48 milisegundos. Está muy, muy, muy bien. Realmente es excelente ese timing. Y un dato curioso también, el server timing es unas cabeceras que podemos enviar desde el punto de vista informativo. No hay otro objetivo, o sea, realmente es meramente informativo. Y las DevTools pueden recoger
ese formato, que es simplemente separado por comas, y lo muestra aquí. En este caso, curiosamente, hay un nombre, pero no hay el valor. A la derecha no tenemos el time. Puede ser que sea algún typo o algún error que haya en el servidor. Arriba a la derecha tenemos el engranaje para abrir una serie de opciones que voy a ir directamente a seleccionarlas y tenemos que el Big Request Row, el Overview, el Group by Frame y el Screenshot. El Screenshot claramente tenemos un timeline para ver el screenshot. Esto sería el Overview y podemos ver cómo se están descargando. Es así en miniatura el waterfall que tenemos en la parte de la derecha, aquí abajo, esta parte de aquí. Y por último, el Big Request Rows lo que hace son dobles. Y si os fijáis, cuando lo tenemos marcado, tenemos dos líneas. Dentro del propio recurso, tenemos el de arriba 11,4K en el caso del HTML y 45,3. Eso es minificado, perdón, comprimido, ya sea gzip o Broadly, y sin comprimir, 45K, cosa que también está muy bien. Por ejemplo, esta imagen, al ser un SVG, se comprime por Broadly. No sé si es Broadly o gzip, pero podríamos presionar el botón derecho sobre la columna y añadir sobre los títulos, headers de las columnas y añadir el de la compresión y poder ver qué tipo de compresión tienen. Pues el parser va a parsear 10K, pero se han descargado solo 4. Otra opción que tenemos es el Lighthouse. El Lighthouse lo conoceréis muchos y muchas de vosotros. Es la herramienta referente en temas de análisis de web. Cuando lo presionamos analizar, lanza un test, tarda varios segundos y luego tenemos el resultado. Por defecto, sin deseleccionar nada, nos muestra tanto performance, accesibilidad, buenas prácticas y SEO. Y en este caso nos centramos en performance. Este 70, evidentemente, o sea, yo por lo general digo, no nos debe importar este número. Eh, si estuviese 100 como el deseo sería genial, no nos tenemos que preocupar, todo va bien. Si estuviese a 30, hay cosas que van mal y lo podemos analizar. Pero suelo decir que no es importante, no hay que darle tanta importancia, porque es un número que hay varios factores que afectan a este número. O sea, si alguien me dice, ¿cómo puedo llegar a 80? No lo sé. O sea, hay que ver qué hay por detrás. Un poco más abajo, esto que vemos ahora es como si estuviéramos haciendo scroll, tenemos las métricas más relacionadas con las Core Web Vitals, las métricas core que tiene Google para definir la experiencia de usuario de las páginas y que además va relacionado con el SEO, afecta al SEO. Así que nuestra carga de página afecta a la experiencia de usuario y al mismo tiempo afecta a la indexación. De las Core Web Vitals, aquí tenemos las dos de la derecha, que es el Large Contentful Paint y el Community Layout Shift. Hay una tercera, que es el Interaction to Next Pane, que mide interacción, pero como esto está midiendo una carga, no hay interacción. Por lo cual, una métrica relacionada es el Total Blocking Time, que es el tiempo total de tareas que sobrepasan los 50 milisegundos y bloquean el main thread. Los insights también son muy importantes. Cada vez está mejorando, cada versión nueva de Lighthouse va mejorando estos insights. Por ejemplo, podemos ver que hay CSS sin utilizar, que ya nos está diciendo que podríamos ahorrarnos un 18K de ese recurso, 18K de los 21 no se están utilizando para renderizar la página principal, ¿eh? Aquí es cuando os animaría a mirar la parte del Critical CSS y este enlace donde nos lleva a información, si nos habla de cómo reducir esos CSS que no utilizamos y cómo priorizar los que sí. Entonces ahí tenemos un artículo que todos los enlaces que tenemos en el reporte nos enlazan a web.dev, que se ha convertido en lo que sería el MDN en performance. Luego un poco más abajo podemos ver que no tenemos tamaño de imagen, por lo cual eso nos genera un salto cuando realmente acaba de llegar la imagen. El HTML no reserva el espacio. Cuando llega la imagen, mueve y desplaza el contenido. Y a tener en cuenta que
al final de todo podemos ver qué versión del Lighthouse se ha ejecutado, que se ha emulado un Moto G Power y que se ha emulado una conexión Slow 4G. De ahí ese 70, ¿vale? Puede ser que no sea la realidad de nuestros usuarios y usuarias de la web, pero aquí se está emulando. Aquí lo tenéis para verlo un poco mejor. Otra pestaña muy importante es la de performance. Desde hace ya un tiempo hay cosas muy interesantes como que tenemos las Core Web Vitals de nuestra máquina. Esto ha sido unas capturas de pantalla que he hecho yo hoy mismo para poder tenerla actualizada. Y veo que en el primer bloque el Last Content for Paint 0,34 segundos. Se ha ido muy rápido. Y luego tenemos a la derecha ese fill 75 percentil 75 son los datos que obtiene Google de todas las visitas a nuestra web de ordenadores Chromium que están enviando ese tipo de métricas. Esa y otras, Time to First Byte, el First Content for Paint, Total Booking Time, todas esas métricas se están enviando. Y aquí nos la expone. La tenemos disponible siempre y cuando haya un número mínimo de visitas, que algo representativo, y es cuando Google ofrece la oportunidad de hacer explotación de esos datos y exponerlos. Eso lo hace a través de CRUX, Chrome User Experience. Aquí a la derecha yo seleccioné de hecho, aquí tengo, para resaltarlo, a la derecha he seleccionado que quiero que me lo mire y hay cosas interesantes como poder ver que, curiosamente, pues, el site del evento se visita un 57% en desktop. De ahí tiene el sentido que el Interaction to Next Page, que es la métrica de interacción de cuando pulsamos una acción, la respuesta tiene sentido porque en laptops y ordenadores de escritorio pues son muchísimo más potentes. En dispositivos móviles suele ser más lento y ahí es cuando se nota mucha diferencia. El INP, en este caso local, no lo tenemos porque yo no he hecho clic. Cuando he hecho la captura de pantalla no he hecho clic. ¿Vale? Eh, También podemos hacer una cosa que es en el engranaje abrir las opciones disponibles y en este caso estoy emulando. Fijaros que sí que me dice que el Percentil 75 tiene un FAS 4G, ¿vale? Yo aquí en la siguiente slide, yo aquí selecciono cuatro, hago un slowdown de la CPU de por 4 y fast 4G, ¿vale? A pesar de que es en el caso de que más de la mitad es en desktop, quería comprobar cómo funcionaba con una emulación más cercana a móvil. En el momento que he hecho ese cambio, se han puesto unos iconos de signo de admiración tanto en performance como en network. Esto nos estaba diciendo, informando que hemos cambiado, hemos alterado la realidad. O sea, que puede ser que no sea, no tengamos la experiencia real. Es importante saberlo, pero evidentemente es una cosa controlada. Recargamos la página, nos lanza el test, tarda unos cuantos segundos, y esta es la pantalla que tenemos de performance. Aquí tenemos network, de cómo se ha ido descargando secuencialmente o en paralelo. Después tenemos la parte de los frames, luego lo veremos en detalle. Y aquí me ha llamado la atención, abajo tenemos el summary, y me ha llamado la atención esta parte, porque aquí vemos que se han transferido 2 megas de eh, es 6 on ice, 2 megas. Y el main thread ha sido 0 milisegundos. Eso es porque no han sido JavaScript, sino que han sido imágenes. Vuelvo a la pestaña de Network y hago un filtro de Science on Eye y veo que evidentemente son las imágenes. Puedo hacer lo mismo que he hecho antes, de resaltar una para ver cuál es la anterior, quién está haciendo de trigger a esa imagen y curiosamente lo está haciendo la imagen del redirect que hemos visto antes. Vale, eso me ha hecho pensar, vale, ese redirect tiene una redirección de 174 milisegundos. Si filtro por el dominio samsonite.com, veo que todas las imágenes se están cogiendo de speakers, porque estoy en la página de speakers, se están cogiendo de ahí y todas tienen unos 175 milisegundos de media de
tiempo de redirección. Entonces, si en lugar de poner esto pusiéramos directamente el de caché, tendríamos la imagen sin esos 174 milisegundos que tenemos de salto. Volvemos a la pantalla de performance, a la pestaña de performance, y en la pestaña de performance, aquí yo lo que he hecho es un clic. He hecho un clic le he dado a grabar y le he hecho un clic y me ha mostrado que el tiempo de respuesta de una interacción se divide en tres fases. El input delay, cuando yo he hecho clic, cuánto ha tardado en responder el evento. El processing duration, o sea, cuando he hecho un clic, qué ha hecho ese evento. En este caso, cero, no ha hecho nada. Y el de presentación. El duration, que luego, si nos da tiempo, veremos un ejemplo de un site, es cuando hacemos un clic y hacemos tracking. Píxeles de Google, píxeles de TikTok, píxeles de Facebook, Instagram. Todos esos procesos que quieren capturar los eventos para recoger las métricas, que además las necesitamos para mejorar los productos, se suelen hacer en el Processing Duration. Y luego la parte de Presentation Delay. Aquí tenemos el resaltado. Y otra cosa que tenemos es información como el Last Contentful Paint, que aquí tarda 2 segundos, y el origin, los datos de campo, son, bueno, el field se refiere a los campos datos de campo, y origin, entre paréntesis, nos está informando de que es la métrica del dominio, no de la URL en concreta. Eso quiere decir que quizás no tenemos bastantes datos para speakers, Chile speakers, pero sí de el LCP de nerdearla.com en general. Al seleccionarlo nos lleva, tenemos este summary, que este summary nos indica cuál es el elemento que es el Large Content Paint. Y si hacemos un clic nos lleva a la parte de Elements y puedo ver que es, en este caso, una imagen de background. Y si me pongo encima, puedo ver este preview. Ahora he vuelto a lo que decía antes de los elements. Dentro de elements podemos verlos. Se está cargando una imagen de 1800 por 1200, 445K. Es una imagen muy grande. Está en formato JPG, lo cual podríamos pasarla a WebP, por ejemplo. Y realmente lo que estaba navegando era esto. O sea, aquí estoy en las Developer Tools, pero en otra ventana tenía esta versión, o sea, la versión móvil, por lo cual podríamos cargar una imagen responsive y que mejorar esa parte. La parte de recorder, voy rapidito para avanzarlo rápido. Podemos darle a iniciar una grabación, le ponemos un nombre, hacemos una serie de clics para lo siguiente. Luego, una vez hecho, podemos hacerle un performance panel, porque hemos hecho la grabación, luego la reproducimos y nos hace lo siguiente. Esta es la primera página, esta es la segunda y esta es la tercera. Ha sido un proceso de saltar un flow, de buscar un producto, entrar en el detalle y añadirlo al carro. Y podemos ver los tiempos secuencialmente y esto podemos medir eh, la secuencia, no solo una página en concreto. Y esto nos da la visibilidad de poder hacerlo de esta manera. En Performance Monitor podemos medir el tamaño del heap, el número de nodos. Tiene una cosa que la verdad es que no me gusta mucho, que tan solo que cambiemos de pestaña, cerremos o redimensionemos el Developer Tools, se reinicia de cero. O sea que cuando estamos mirando esto hay que estar pendiente muy, muy encima de esto. Pero cuando estamos interactuando con la página se ve rápidamente cómo suben los nodos, cómo se añaden documentos, los frames. Pero he de decir que en esta página en concreto está muy optimizada. Hay una pestaña que me gusta muchísimo, que es la de capas, layers. Eh, lo he puesto así porque originalmente esta pestaña era para depurar capas cuando trabajamos con capas. Y realmente, en mi caso, lo utilizo para lo que veis aquí. Esto es la web de Falabella, donde aquí puedo ver que en la home, solo habiendo cargado la versión móvil, se está renderizando y descargando todas estas imágenes de aquí abajo. Todo esto de aquí abajo lo podemos hacer con un loading lazy,
hacerle eh, mm, un lazy de React. Aquí he puesto un poco en perfil para que veáis que realmente cómo funciona por capas, que realmente es curioso, más si más no, pero en mi caso lo que busco es que estamos viendo que se están renderizando componentes muy por debajo del viewport, por lo cual también afecta al interaction to next pane, al tiempo de respuesta. Ahí con el eh, content visibility podríamos mejorarlo. Dentro de la carpeta Sources tenemos la opción de snippets, donde podemos guardarnos, por defecto no viene vacío, y yo lo suelo utilizar para, por ejemplo, resources hints, me ve el código, aquí lo ejecuto, y esto es lo que tenemos. Tenemos 6 preconnects que me los muestra, pero lo interesante es que de esos preconnects solo se han utilizado 2. O sea que luego aquí abajo en los warnings nos está diciendo recursos que hemos hecho preconexión a esos dominios. O sea que es una buena práctica, pero es una mala práctica si luego no se está utilizando. Y oportunidades de mejora, pues evidentemente hacer preconnect de los otros recursos que sí que se están utilizando, como por ejemplo 20 recursos de el backstage. Aquí tenéis el proyecto que es webperf-snippets.noclure.net. No solo están los snippets, he ido mejorando el recurso y añadiendo documentación para explicar qué hace el componente, o sea, el script en concreto. Y quería también daros a conocer que podemos utilizar las Developer Tools en dispositivos Android para conectarlos vía USB. Luego nos aparece aquí tenéis la documentación y la explicación. Es algo genérica. Cada fabricante tiene sus opciones de configuración para dar acceso, la versión de developer, pero os aconsejo que le echéis un ojo porque esta es la web de web.dev con móvil. Todo en rojo porque sobrepasa los 50 milisegundos, las acciones, las tareas, o sea, cambia muchísimo la experiencia de depurar directamente con dispositivos. Aquí podemos ver una interacción en móvil, perdón, emulando móvil 16 milisegundos, el abrir el menú, y en el móvil directamente la misma acción 208 milisegundos, ¿vale? Hay 3 eventos que se hacen con el tab, pero acaba siendo 208 milisegundos, porque el INP que se informa es el peor, el más alto. Eh, Quería ver si me daba tiempo de hacer demo time. Solo quería comentaros, por ejemplo, en este de aquí, en este site de Falabella, em, ya podemos ver que tienen una mala experiencia a nivel de estabilidad visual y INP. Os quería mostrar lo siguiente. Voy a darle a un móvil de 6, por ejemplo. Le voy a dar a grabar y voy a abrir el menú y voy a parar. Y fijaros que esta parte, esta ha sido la interacción que he hecho y ha tardado 310 milisegundos, muy por encima de los 200 milisegundos que aconseja Google de estar por debajo, ¿vale? Y esta interacción ha habido 72 milisegundos del clic y 175 milisegundos de processing. Si vamos aquí, de hecho, en el propio tooltip yo puedo ver ahí que pone TikTok, pero si hago un clic aquí abajo, también podemos ver que es Analytics de TikTok. Y cuando este color, esto quiere decir que todo el mismo color, cuando lo tenemos del mismo color, es TikTok. Todo esto es TikTok. Entonces, aquí es cuando podemos hacer posponer esos triggers y esos eventos con un set timeout. Hay varias maneras de hacer que todos estos eventos mm, se hayan accionado con el clic, todas estas funciones, pero se posponerlas porque realmente esas métricas no son nada interesantes para mí como usuario. Que como producto necesitamos las métricas, sí, pero como usuario me da igual. O sea, no necesito saber que se están enviando métricas a TikTok. Yo quiero que el menú se abra rápido. Pues es una manera
de mejorar esa parte sin perder las métricas. Os dejo aquí una serie de recursos, es enlace a Chrome DevTools y la cuenta de X, en este caso, de Chrome DevTools, que publican muchos tips, y las Web Performance Snippets, que es donde tengo una recopilación de esos scripts que os pueden ayudar a detectar problemas. Así que, turno de preguntas, estoy aquí para lo que necesitéis y cualquier duda que tengáis, os intento resolverla y si no, luego lo podemos hacer en Async para resolver las dudas que tengáis.